Hola, ¿cómo están queridos estudiantes de Práctica Profesionalizante 3 de la carrera de Comunicación? Estamos ya en esta recta final del año. Lo importante ahora sería ver cómo ustedes pueden acreditar la materia regularizándola, ¿sí? Eh, ya en este poco tiempo que nos queda. Les he compartido una actividad que tiene que ver con realizar un producto comunicacional, como puede ser algo audiovisual, algo radial o algo web. Los puedo acompañar en cualquiera de esos procesos, aunque me voy a fijar, tal vez por las características, porque suele ser como un producto más complejo, en lo que es la producción audiovisual. Ahora bien, yo sé que en estas instancias en las que nos encontramos, salir a filmar puede ser un riesgo, ¿sí? Porque, bueno, hay una cuarentena, hay un virus dando vuelta, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, los medios de comunicación la revolución informática nos permite hoy en día contar con una gran cantidad de imágenes, con una gran cantidad de contenido y con formas para relacionarnos con otros y, por ejemplo, hacer una entrevista a través de Zoom, a través de Google Meet, a través de Discord y otras plataformas que nos van a permitir hacer un producto y la verdad reducen bastante nuestras excusas. Entonces, yo lo que les quería hablar ahora era de este producto concreto, que es la entrevista, porque puede ser como una alternativa muy valiosa, muy factible de llevar a cabo, ¿sí? Para ello voy a trabajar con un pequeño texto que se encuentra en el libro Televisión, Pantalla e Identidad de Omar Rincón y Mauricio Estrella, que tratan sobre la televisión local, que es lo que nos interesa, porque nosotros hablamos mucho los profesores de los medios de comunicación utilizando ciertos teóricos y ciertos textos y ciertos ejemplos que no suelen ser experiencias locales. Y la verdad es que cómo se genera y se transmite y circula la información en lugares como Catamarca es muy distinto a cómo circula en lugares como Córdoba o Buenos Aires. También, y tomándolo a estos autores que mencioné recién, sucede que vemos lo local como contenido solamente y no como manera de expresión, como forma de expresión. ¿Y a qué me refiero con esto? Que decimos, mira qué interesante lo que tiene que ver con estos procesos artesanales o esta cultura comunal de acá, de este lugar donde vivo, y lo voy a mostrar y lo voy a filmar y lo voy a hacer como si fuera un programa hecho para un canal de televisión de Buenos Aires y no pensando en, bueno, ¿cómo abordaríamos nosotros este tema pensando en quiénes somos nosotros y el lugar que habitamos y cómo nos expresamos acá? Todo esto tiene que explorarse, intentarse, pensarse, reflexionarse. No es sencillo y no tengo respuestas. La verdad es que las experiencias que yo por ahí tomo para citar de cómo se hace la televisión acá, muchos no exploran esas otras maneras de expresión, ¿sí? Estas preguntas de cómo hacemos este programa acá en Catamarca y, y tratan de imitar mucho cómo se hacen programas en otros lugares. Así que, bueno, pensando eso, en cómo hacemos nosotros un producto catamarqueño, con nuestras potencialidades y limitaciones, es que ese libro nos viene justo, ¿sí? Como anillo al dedo. Y bueno, lo vamos a mencionar cuando hablemos un poco de la entrevista. Yo quisiera enfocarme no en cuestiones técnicas, sino en cuestiones más de procesos de investigación, porque es realmente allí donde ustedes se tienen que destacar. Por ejemplo, este video, que ya lo voy a compartir, que es un video sobre cómo hacer una entrevista, lo va a plantear a ese hacer entrevista en cuestiones técnicas. Es decir, ¿cómo puedo yo abordar una entrevista si mi entrevistado y mi entrevistador ambos tienen cierto peso relativo y quiero mostrarlos a ambos en la imagen? O si se va a establecer un diálogo entre ellos y, nada, y los puedo colocar en el cuadro de esta forma más o menos simétrica, sin darle
más jerarquía a ninguna de esas voces, porque yo lo que quiero mostrar es cómo se va construyendo un diálogo, ¿no? Bueno, esto sería un ejemplo de cómo hacer una entrevista de esa manera. Otra forma de hacerlo es concentrándome directamente en la persona que yo estoy entrevistando, como sucede aquí. Tengo una pequeña referencia del entrevistador para que sea más fácil para el espectador establecer las relaciones de la mirada. Y la función que tendría este tipo de encuadre sería de concentrarnos en la figura del entrevistado, pero en razón del rol que ocupa en la sociedad. ¿Por qué ese rol en esta imagen? ¿Por qué yo hablo de rol en esta imagen? Porque la vemos en el contexto, porque el contexto nos está avisando de que esa persona es una persona que se relaciona de alguna manera con los espacios de formación, como puede ser una escuela o la academia, etc. Y yo quiero establecer esas relaciones. Entonces fácilmente ustedes ven esto y dicen, esta es una profesora, ¿no? No se trata de ella, se trata del rol que ocupa. Por otro lado, si yo quisiera ya enfocarme en ella y no en ese rol, ¿sí? Tratar de observar cuáles son sus estados emocionales, cuál es su psicología, abordar su historia, entonces yo plantearía una entrevista que sería ya un primerísimo plano, ¿sí? Un primer plano que me puede llegar a abstraer un poco del entorno. Bien, esto tiene que ver con el diseño del producto audiovisual. Ahora lo que nos interesa a nosotros es regresar un poco atrás y hablar de lo que es definir un tema para investigar. Investigar es laborioso y no es sencillo, ¿no? Y suele pasar que en televisión se investiga poco por cuestiones que tienen que ver con los tiempos, ¿no? Porque investigar es un tiempo reflexivo que ocupa varios días, varias semanas, varios meses, mientras que la televisión, por otro lado, quiere generar contenidos todos los días. Así que, bueno, se vuelve como investigar algo que es necesario y al mismo tiempo no se hace con tanta frecuencia como estaría bueno que se haga. Además, en la televisión por ahí se jacta de mostrarnos el mundo tal cual es y por lo tanto sugerir que toda la información ya se encuentra delante de la pantalla. Cuando no, esa información hay que explicarla, hay que comentarla, porque el sesgo que hace la cámara al dejar cosas adentro, afuera, ya es un recorte ideológico que necesita ser pensado. Entonces, cuestiones técnicas, es fundamental que el producto sea claro, que se escuche a la persona, que se la vea bien, ¿sí? Que no estemos en la oscuridad total, como a veces me encuentro yo, tengo una lámpara acá para que no vean todo oscuro, y que se vea bien, yo tengo un microfonito acá, espero que haga bien el trabajo. Probablemente usted no cuente con ese material, si alguna vez lo necesitan, por lo menos los micrófonos me pueden pedir, pero tenemos que encontrar la forma de que si vamos a filmar con nuestros celulares, estar lo suficientemente cerca como para que se escuche bien y lo suficientemente bien iluminados como para que se vea con claridad a la persona con la cual yo estoy hablando, ¿no? La persona de que usualmente cito, que es esta persona, Omar Rincón, nos va a proponer a nosotros una idea de cómo pensar las entrevistas en el contexto de un proceso de investigación, ¿no? Cuando yo hablo de investigar, hablo de esto. No, si bien puede llegar a ser muy complejo, piensen en estas tres etapas. Primero, justificar un tema, es decir, bueno, yo quiero investigar esto porque tiene cierto valor noticiable, ¿sí? Ustedes ya pueden imaginar qué es eso que tiene valor noticiable, ¿no? Por ejemplo, acá propondría que sea de actualidad, que sea de interés para la audiencia y que sea de interés para los medios de comunicación. Entonces, definir un tema implica justificarlo, implica decir, bueno, esto es importante por esto, ¿no? Hay una frase que suele citarse cuando te enseñan en comunicación cómo buscar una noticia,
esta idea de que si un perro muerde a una persona, eso no es una noticia, pero que si una persona muerde a un perro, eso ya es una noticia, ¿no? Porque de pronto es algo inusual, algo extraordinario. Al mismo tiempo sabemos bien que una noticia tiene esta característica muy paradójica de ser lo más importante en el día de hoy y lo menos importante en el día de mañana, ¿sí? Porque ya es vieja, ya sucedió. Luego de definir el tema, de decir, bueno, me interesa por esto y por esto y por esto, que yo le pedí que, bueno, más o menos que justifiquen qué es lo que van a hacer, podemos empezar a imaginarnos ya el producto, a describir qué es lo que vamos a hacer, cómo lo queremos presentar, etc. Y por último, ya estaríamos en una instancia donde vamos a poner en circulación eso y tenemos que pensarlo. ¿Cuál es la información que vamos a dar concreta? ¿Y dónde va a circular? ¿Y cómo vamos a hacer para promocionarla? ¿No? Que bueno, son como cosas que debemos pensar si hacemos algo corto o largo. Bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Por qué? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo va a circular? ¿Y por qué le va a interesar a los otros? ¿Y qué es lo que yo voy a decir del mundo? Así que piénsenlo a eso, tiene que ser muy sencillo, pero nos pongamos las pilas, pregúntenme, escríbanme, che, profe, y si investigo esto, dale, mira, yo conozco a tal, se podría hacer de esta forma, tal vez pueda ayudar, tal vez no, pero bueno, ese tal vez no lo voy a poder ayudar. La idea es si puedo ayudar de alguna forma más técnica o de, por lo menos conversando el contenido, ¿no? Eh, Luego, este autor plantearía que una entrevista como parte de un proceso de investigación puede ser muchas cosas. ¿Sí? Si yo voy a hacer mi producto como que va a ser solamente una entrevista, es una fuente directa y tengo al testigo hablando de eso. Entonces la tengo a la entrevista como fuente directa. Y como es una fuente directa, ya para mí ya es suficiente que esta persona ya esté hablando conmigo. Pensemos si yo quiero hablar sobre no sé, el alud que sucedió en el rodeo y sobre las víctimas y hablo con los familiares de alguien, ya estoy hablando sobre una fuente directa porque esa persona ya está actuando legalmente contra el Estado en lo que fue la muerte de sus parientes con el alud y la búsqueda de responsables. Luego está que la entrevista puede ser una fuente indirecta, es decir, en realidad yo estoy queriendo escribir una columna sobre lo que es el turismo en Fray Marto Esquiú y voy a hacer entrevistas que me van a dar información que yo puedo llegar a utilizar o no, pero en realidad las necesito yo como una fuente indirecta para luego poder explicar y decirle yo a mi audiencia por qué el turismo en Fray Marto Esquiú es de esta manera, por qué falla, por qué triunfa, etcétera, etcétera. Luego una entrevista puede ser una fuente documental, ¿sí? Es decir, un dato concreto sobre algo, que una entrevista, por ejemplo, de ese tipo vendría a ser, hago entrevista pero solo para recaudar información, ¿sí? No es como esta persona que de forma indirecta me habla y me explica estas cuestiones, sino salgo a hablar con 100 personas en la calle para ver qué significa la felicidad para los catamarqueños, ¿no? Entonces, esa entrevista es como una búsqueda de información, es documento, que construye un documento, una estadística, por ejemplo. Y por último tenemos esta entrevista que se llama, que vendría a ser una fuente off the record, donde yo lo que hago es hacer una entrevista buscando información, pero la persona a la cual yo le hago la entrevista me pide que yo no la cite, que yo no la mencione, ¿no? Por eso off the record, no está registrada. Y esto es una fuente de información valiosa porque la persona me dice, mira, esto pasó, yo no quiero que me involucren, y yo con esa información ya salgo a buscar fuentes directas, indirectas o documentales, ¿no? Pero no, trato de no citarla, ¿no? Y es un compromiso que yo asumo y la persona va a tener todo el derecho del mundo de negar que yo le di esa información y me puede traer en problemas, así que es una cuestión tanto ética como legal, que si las entrevistas son off the record, respetarlas. Una entrevista tiene
Eh, a mí me gusta pensar la entrevista como un encuentro, una forma de encontrarse con una realidad determinada, con un relato determinado del mundo, que se enfrenta de alguna forma como producto a lo que es el archivo. Y yo siempre cito, cuando hablo de entrevistas, al trabajo eh, de Claude Lanzmann en Shoah, porque Claude Lanzmann es una persona que en un momento decide hacer eh, un documental sobre el Holocausto. Quiero que hablemos de esto un minuto antes de terminar esta clase, porque bueno, ya hablamos un poco de cuestiones técnicas, ¿sí? Son sumamente importantes, son a veces en lo que más fallamos, pero en términos de hablar de ellos, de dar clases sobre ellos, es lo más corto, ¿sí? Porque se trata muchas veces de entrenamiento, de práctica. Luego, en términos de como producto comunicacional, suele la entrevista encontrarse en esos lugares. Sí, yo voy a definir un producto comunicacional y voy a decir, bueno, la entrevista para mí va a ser una fuente directa y voy a hablar, la entrevista para mí va a ser una fuente indirecta y voy a abordar este tema, pero con personas que de alguna forma rondan al tema, entonces me dan información indirecta. Los voy a buscar información documental, entonces voy a entrevistar a muchas otras personas para obtener información eh, concreta, datos estadísticos incluso les diría. Y por último voy a hacer entrevistas off the record que me dan información, pero yo no cito, yo no utilizo esa entrevista, la tengo para buscar otro tipo de información luego. Y por último, hay una reflexión filosófica del poder de una entrevista, ¿sí? Porque la entrevista siempre somete al otro a una suerte de violencia simbólica donde uno está cuestionándolo para que hable muchas veces de cosas que no quiere hablar. Es un tema que es recurrente en la carrera. Mis estudiantes me dicen, bueno, pero ¿qué pasa cuando una persona no quiere hablar? O cuando una persona se emociona y se larga a llorar, ¿qué hago? ¿Insisto hasta que me diga lo que yo quiero escuchar? ¿O le permito a ella que guarde silencio y no continúe con el relato? Como todas las cuestiones éticas del mundo, no existe una verdad suprema y deben ser estudiadas y pensadas en función del momento en que cada uno se encuentra. Yo creo que cuando nosotros decidimos hacer una entrevista ya estamos sometiendo al otro a una violencia simbólica eh, justificada en términos de que voy a cuestionarlo es por un fin que tiene que ver con construir una visión verdadera, democrática, etcétera, etcétera, de la sociedad y poner historias y circular que esas historias transmiten valores y enseñanzas y etcétera. O sea que el producto como tiene valor, eh, tengo que hacerlo. Si tengo que someterles a otra persona a, a esa experiencia porque ese relato vale la pena y puede transformar la vida de otros. Lo que Lanzmann hace es enfrentarse a Renoir con la película que Renoir hizo, que se llamó Noche y Niebla, que es una película del año 50 y fueron las primeras imágenes que nosotros vimos como sociedad del Holocausto, ¿sí? De la administración de los cuerpos, de los cadáveres, del estado en el cual vivían esas personas. Fueron registros del horror, ¿sí? Que ya son parte de nosotros como humanidad. Esas imágenes vienen a destruirnos, vienen a destruir nuestra sensibilidad. Eh, ya no somos ingenuos, ya sabemos que el ser humano es capaz de esto, ¿sí? Claude Lanzmann discute con Renoir esto, dice, ¿cómo vamos a dañar tanto la sensibilidad de los seres humanos mostrando estas imágenes? ¿Y cómo vamos a destruir tanto la dignidad de las personas que murieron delante de esas imágenes mostrándolas una y otra vez? Eso no significa que esta historia no deba ser contada, piensa Claude Lanzmann, y va a ser un documental de 4 horas llamado Shoah. Shoah significa holocausto en hebreo.
donde solo va a hacer entrevistas. A mí la entrevista que yo más disfruté de este documental, que lo tengo, lo podría compartir o lo pueden buscar ustedes, es esta que le hace a un peluquero, que había sido peluquero en los campos de concentración, eh, donde él veía a las personas que iban, él tenía la tarea de cortarles el cabello a las personas que entraban a las cámaras de gas, porque los nazis utilizaban el cabello para crear pelucas, etcétera, o sea, optimizaban todo al máximo los nazis. Y esta persona lo que hacía era cortarle el pelo a personas que eran parte de su comunidad, con la que había vivido y compartido, y no les podía decir nada sobre que iban a ir camino a sus muertes, porque los judíos pensaban que iban a tomar un baño y en realidad los iban a asfixiar con gas. Atrás de él estaban los nazis con sus armas, digamos. O sea, que él estaba ahí también arriesgando su vida. Esta entrevista no tiene ningún tipo de imagen de archivo. Los pocos inserts que vemos de este rollo B, de este B-roll, donde son pequeños inserts, son esos que acabamos de ver. Luego nos vamos a centrar en la figura de él. Vamos a entrar a su estado emocional, a su psique. En un momento él no va a querer hablar más y Claude Lanzmann le va a decir, hablamos de esto, sabes que es importante, tienes que contarnos todo. Es una entrevista que dura 20 minutos, es valiosísima desde todo punto de vista, me parece muy poderosa, y lo que Klaus Lanzmann dice con esto es que la imaginación también actúa en esta operación que nosotros hacemos para buscar y construir la verdad, ¿no? Entonces no hace falta mostrar los campos de concentración. Claramente esto es una discusión filosófica, así filosófica, pero me parece que está valiosa. Nosotros podemos ser capaces de pensarlas, de tenerlas en cuenta a la hora de definir un producto comunicacional. Otra persona que yo también me gusta trabajar es Jean-Louis, creo que se llama, Louis Comolli. Ay, se le cualquier cosa. Comolli, Jean-Louis Comolli, que es esta persona que es un teórico, pero a diferencia de otros que por ahí solo eh, se dedican a la reflexión teórica, él tiene experimentos televisivos y documentales. Él narra en un texto que se llama Notas sobre la puesta en escena, que creo que lo compartió a comienzo de año, lo puedo volver a compartir, y cuenta cómo él, tratando de enfrentar el poder que tiene la cámara sobre el mundo y el gobierno que hace la cámara sobre la persona que está siendo entrevistada, se sentaba junto con las personas que quería entrevistar y permanecía en silencio, esperando que el otro inicie el diálogo, ¿no? Y así le daba cierto poder a un otro. Y no era que uno se va con la cámara y dice, hablame, contame, decime, ¿no? Estos experimentos, claro, hay que contar con los recursos, hay que contar con el tiempo, hay que tener la credibilidad para que el otro piense que no está perdiendo el tiempo, sino que eso que está haciendo tiene valor. Tal vez nosotros no lo podemos hacer ahora, aunque la verdad es que qué mejor momento que este, que podemos cometer tantos errores, para hacer ese tipo de ejercicios, ¿no? Productos audiovisuales. La entrevista no es el único, ahora estamos hablando de entrevista. Así que bueno, quería comentar eso, quería hablar sobre eso. También es muy valioso lo que dice Didi Uberman, no sé si lo he compartido. Didi Uberman, un teórico, historiador del arte, viene acá a, a Argentina. Viene acá a Argentina, bueno, a hacer una conferencia, etcétera, y le hacen una entrevista y tiene un fragmento muy hermoso, no sé si será este, donde claro, le empiezan a hacer la entrevista y él dice, bueno, lamentablemente no es este, le dice a la persona, te pido
que no me filmes a mí de frente, porque mirar a la cámara directamente le transmite al otro una imagen de autoridad, de que mi voz de alguna forma va a resonar, es importante. Prefiero que me filmes hablando de costado, porque esta es la imagen del diálogo, de la persona que mira a la persona que tiene al lado suyo, ¿no? Pequeñas cuestiones para pensar esto que es sumamente complejo y es la producción de imágenes. Los dejo con estos ejemplos, los dejo con esta reflexión. Vaya pensando qué quieren hacer. Les puedo proporcionar miles de ejemplos, los puedo ayudar a editar, les puedo ayudar a conseguir imágenes. Esto es una idea, ya les voy a presentar otras. Lamentablemente me encantaría subir todos los días clases para ustedes, pero tengo muchos grupos y entre que investigo, filmo y edito un poco y luego subir internet, que tengo un pésimo internet, la verdad es que solo puedo hacer una clase por día. Pero para mí es sumamente importante que ustedes estén conmigo en esta parte, que me busquen, que me pregunten, aunque sea para hablar, aunque sea para decir, ¿sabes que yo siempre quise hacer esto? ¿Qué pensás? Y pienso que lo podemos hacer o pienso que le tenemos que encontrar la vuelta. No les voy a decir que no nunca, ¿sí? Y puedo ser un gran aliado en términos de definir ciertos contenidos y cierto tipo de producción. Así que bueno, los dejo, hablamos pronto.